trata de tratar de recoger, si se puede, como unas ideas centrales acerca de lo que es la pedagogía crítica o las pedagogías críticas, si hay que hablar en plural. Quizás ese sea un tema apropiado para este conversatorio. Ya nos ha hecho una introducción el video de la entrevista a Giro, y vamos a seguir conversando con los profesores Peter McLaren, con Michael Apple, con Humberto Quiseni y con Rafael Ávila acerca del tema de las pedagogías críticas. Lo vamos a hacer a manera de conversatorio. Yo voy a ser un poco el moderador, animando la conversación. Quisiera que me dijeran cuánto tiempo tenemos. Hasta las 7:30, son las 7:30. Repito, la idea es que podamos recoger lo que hemos escuchado hasta ahora acerca de la pedagogía o las pedagogías críticas, porque ya hemos podido escuchar al profesor McLaren, al profesor Apple, y tenemos también ahora la presencia de los profesores Rafael Ávila y Humberto Quiseni. Yo voy a comenzar con una pregunta muy general, con la que quiero que se inicie con el conversatorio, y cada uno va a tener entonces la oportunidad de hacer un comentario sobre eso. Para ustedes, la pedagogía o las pedagogías críticas se constituyen en un enfoque teórico, metodológico, que puede ser útil para la investigación en pedagogía. Aquí en el Congreso ha habido un tema central, o es una preocupación que ha atravesado todo el Congreso, y es la relación entre el maestro de aula, el maestro de la educación básica, y la investigación, las relaciones del maestro con la producción de saber pedagógico y con la investigación pedagógica. La pregunta es si la pedagogía crítica nos da herramientas e insumos teóricos y metodológicos para la investigación y la producción de saber pedagógico de los maestros. Ya el profesor Apple en algún momento nos advertía que una de las situaciones reales, o las situaciones reales en las que trabajan los maestros, hace que sea muy difícil que el maestro pueda reflexionar, que el maestro tenga tiempo para escribir, para reflexionar sobre su propia experiencia. Pero allí quedó planteado un debate sobre si entonces son otros los que tienen que hablar por el maestro críticamente, o si el maestro puede hacer investigación y escribir él sobre su práctica. Y entonces, si la pedagogía crítica nos da herramientas para hacer ese tipo de investigación, ¿cuáles serían? ¿En qué sentido podemos decir que la pedagogía crítica es o no un enfoque teórico-metodológico? Si no lo es, y amplío la pregunta, es una postura política, es un discurso político, es ya una manera de leer la realidad. Las pedagogías críticas tienen un cuerpo
teórico ya construido que nos lee la realidad de una manera, es una postura política, es un proyecto político, es una agenda política, es un norte político lo que nos está proponiendo la pedagogía crítica. Es posible que no necesariamente tenga que haber una separación, pero quiero plantearlas de maneras separadas para provocar la conversación. Si estamos hablando de un enfoque teórico metodológico o si estamos hablando de un programa político para que los maestros, digamos, para la lucha social que significa construir otra escuela. Esa es la primera pregunta que quiero hacerles. Si quieren entonces darle la palabra libremente a quien quiera tomarla. No vamos a seguir un orden estricto. Humberto, quizás. Pues es mejor que hablemos nosotros que los que escribieron la pedagogía crítica en principio. Yo pienso, la pregunta de Alejandro es esta, la relación entre política y teoría. Yo creo que ya la pedagogía crítica es más que teoría y más que política. ¿Por qué? Porque la teoría, la pedagogía crítica es todo un acumulado de 30 años de investigaciones, de reflexiones, de análisis, de luchas, y entonces a mí me parece que el concepto de teoría le queda corto a esa cosa tan grande, tan inmensa. Y también la expresión política también le queda corto, porque la política es, la pedagogía crítica apunta mucho a una multiplicidad muy grande. Entonces, en las dos vertientes, teoría o método y política, yo creo que ellos rebasaron, la pedagogía crítica rebasó las dos consideraciones. Y me atrevería a decir que la pedagogía crítica es una estrategia, y que hoy usamos una palabra que pues de pronto en la cultura francesa es más cómoda, que es un dispositivo. Estrategia o dispositivo quiere decir que está armada de una mezcla de muchas cosas, y diría una expresión: en la mezcla de muchas cosas hay una inmediatez, que es la política. Es decir, la política no se puede separar de la estrategia. No está separada la estrategia. En la pedagogía crítica se ve con claridad, y en el video de Llegó se ve con claridad. El video de Llegó nos mostró casi todo el programa de la pedagogía crítica, son 15 temas, y no obstante, en algunos temas es muy enfático en la política, pero cuando habla de los estudiantes, cuando habla de las escuelas, cuando habla de la enseñanza, ahí está la política. O sea, la política es la inmediatez a cada acción que la pedagogía crítica logró construir. Entonces me parece que deberíamos de entender esa pedagogía crítica como una estrategia muy general, vasta y compleja, que tiene unos momentos en el cual es muy dura, es filosóficamente precisa, porque toma postulados de la filosofía y es un gran filósofo, indudablemente, pero también no toma postulados de la teoría social, de la sociología. Es decir, es universal en todos los sentidos. Ahí es dura, pero también es blanda en otros aspectos. Por ejemplo, las herramientas de trabajo para los maestros, las herramientas de trabajo para los estudiantes, para la gente del común. Y cuando da herramientas para la gente del común, no lo hace con la dureza de la teoría, sino que lo hace con la blandura de entender los problemas cotidianos. Pero a la vez tiene unas intermediaciones entre lo blando y lo duro, que son esas intermediaciones que son polémicos, polemizaron con todo el mundo, polemizaron con el liberalismo, polemizaron sobre todo con los conservadores, y ahora polemizan con el fascismo, con el terrorismo, con el fundamentalismo. Entonces, esa complejidad, a mi modo de ver, es muy difícil de abarcarla
con una palabra. Y de algún modo pienso yo que ese programa, algo así, comillas, programa de la pedagogía crítica, eso es muy vasto, complicado, además se ha hecho de una manera no coherente. Es decir, los inicios de la pedagogía crítica a los ahora, uno puede ver que han cambiado mucho, o sea que tampoco hay que ver una coherencia absoluta. Todo a mi modo de ver, hace que la pedagogía crítica se acerque más a esa estrategia y a una experiencia teórico-práctica que tiene como todo de fondo la cultura norteamericana. Y una cosa que me parece muy importante en la pedagogía crítica: no se puede construir un pensamiento sin la base de una cultura. Es allí, en esa base de esa cultura, donde se construye el pensamiento. Y la pedagogía crítica fue fiel a ese postulado, que me parece esencial. O sea, lograr sacar de las experiencias prácticas, de las realidades norteamericanas, sacar los elementos de reflexión que permita explicarlas. Pero yo lo he leído así, quisiera terminar con esta reflexión, y es cómo la pedagogía crítica me sirve a mí. ¿Cómo me sirve a mí? Y cómo me sirve para entender este país. O sea, casi por lo regular, cuando veía ahora yo no estaba pensando en él, sino que estaba pensando en mí, estaba pensando en Colombia, cómo yo saco elementos de allí. Y en ese sentido, algunos sacar elementos de la pedagogía crítica se convierte en una herramienta muy útil, muy poderosa, porque es una herramienta de trabajo, una herramienta de pensamiento particular, y que es uno de los postulados fundamentales de ellos, que es que todo esto es el gran cúmulo de trabajo de tantos años, de 30 años, le sirva a la gente. A mí me sirvió cantidades. Muy buenas tardes. He venido sosteniendo en el mundo académico que las palabras no significan, sino que los que significan son los autores que asocian un contenido, un significado a un determinado significante, y que por lo tanto es preciso estudiar lo que cada uno de los autores que usa esa palabra, esa denominación, quiere decir con ello en contextos específicos. Para ensayar a darme una respuesta a la pregunta ¿qué significa las pedagogías críticas? Pues yo he reformulado una pregunta que sería la siguiente: ¿de qué hablamos cuando hablamos de pedagogías críticas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de pedagogías críticas? Y yo creo que en América Latina nosotros tenemos un referente muy importante al cual deberíamos ir a buscar algunos elementos de respuesta, que es el profesor Paulo Freire. Tanto los profesores McLaren como Apple y como el mismo Jung han confesado explícitamente las deudas teóricas que tienen con Paulo Freire, y por eso considero que sus versiones de la pedagogía crítica son apropiaciones que han hecho cada uno de ellos desde el contexto norteamericano para responder a las problemáticas específicas de su contexto específico, y que para nosotros los latinoamericanos ir a pensadores que reconocen explícitamente su deuda con el profesor Paulo Freire sería algo así, para utilizar una metáfora que me dio un miembro del IDEA, como ir al Recife vía Nueva York. Es decir, que sugiero un procedimiento que sería como profundizar un poco más el pensamiento de Paulo Freire y después quizás ayudarnos de otros pensadores que han hecho apropiaciones diferentes de diferentes contextos culturales y que han probablemente ayudado a desarrollar el contenido específico a la pregunta de qué hablamos
cuando hablamos de pedagogías críticas. Porque en esto creo que nosotros tenemos unos hábitos profundamente arraigados, que es que de todas maneras estamos valorando mucho más a todos los autores que vienen de Europa y Norteamérica que a los pensadores latinoamericanos. Y esto no por un nacionalismo, digamos, a ultranza, sino simplemente porque pienso que nosotros los latinoamericanos tenemos que valorar mucho más a los autores latinoamericanos que han desarrollado el pensamiento de la pedagogía crítica y que nos dan innumerables claves para responder esta pregunta. Yo, por ejemplo, creo que en el primer escrito de Paulo Freire sobre la educación como práctica de la libertad encontramos una clave importantísima para responder a esa pregunta. Cuando Paulo Freire iba a tratar de construir una propuesta pedagógica para Brasil, que es un país que a su juicio está pasando una transición de una sociedad feudal a una sociedad industrial, lo primero que él hace es agarrarse de todos los sociólogos, antropólogos y economistas que en su país habían hecho investigaciones serias y fundamentadas para responderse a la pregunta: ¿cuáles son las características de la formación social brasileña? Y ustedes encuentran en los dos primeros libros de Freire, encuentran en la práctica de la libertad y pedagogía del individuo, toda su fundamentación está tomada de los análisis que han hecho los científicos sociales sobre el caso brasileño. Y solamente después de que muestra de una manera muy detenida cómo ocurrió la transición de la sociedad feudal a la sociedad industrial en Brasil, y después de que él demuestra que esas estructuras socioeconómicas estaban acompañadas de un universo simbólico que incluía disposiciones, predisposiciones, hábitos, maneras de pensar que estaban completamente asociadas al esclavismo, que estaban completamente asociadas a formas de convivencia antidemocrática. Entonces plantea la necesidad de que la educación intervenga para cambiar todos esos hábitos mentales, para cambiar todas esas disposiciones, todas esas predisposiciones, y entonces responde a la pregunta por el sentido de la educación, ayudándose de la mediación de las ciencias sociales. Y para resumir, porque no quiero alargarme, quiero decir que tenemos una clave muy importante para responder qué entendemos por pedagogías críticas. En principio, yo creo, y esa es una posición y es una apuesta para discutir con todos ustedes, creo que las pedagogías críticas son aquellas que no se atreven a construir el sentido de la educación en el vacío, ni de una manera puramente deductiva, sino que se apoyan en los conocimientos de las ciencias sociales críticas para darle una dirección a la educación. Esa sería una de las claves. Es interesante. Yo reconozco reconocí las fotos que estaban en la pared en la entrevista que vimos. Creo que eran Donaldo Macedo y Freire. Fueron fotografías tomadas en Boston en los años 80. Es interesante también que la carta a la que habló Giroux, que Paulo Freire le envió, después de que Freire leyó una de las reseñas que hizo Giroux de su trabajo, ahora está enmarcada en mi oficina en la Universidad de California. Fue un regalo de Henry para mí. Bueno, es interesante porque para responder la pregunta sobre la pedagogía crítica, creo que eso es lo que estamos haciendo. Estamos dando nuestras definiciones de lo que es
lo que significa la pedagogía crítica, entonces voy a tener que repetir lo que ya dije en afirmaciones anteriores. Yo comencé siendo joven leyendo a Jean-Paul Sartre, a los existencialistas y la filosofía existencialista, luego pasé a leer el pragmatismo, el trabajo de John Dewey, y después descubrí el trabajo de Paulo Freire, más o menos hacia principios de los años 80, creo yo, y después tuve la oportunidad de estudiar durante un verano con Michel Foucault y con Umberto Eco. Entonces me interesé mucho por el trabajo de Foucault y todo esto se incorporó dentro de mi bagaje o mis referentes teóricos para la pedagogía. Muchos de nosotros fuimos seducidos por la teoría posmoderna y postestructuralista, y eso se volvió parte también del armamentario teórico de la pedagogía crítica en mi trabajo, no en el trabajo de muchos otros, pero en mi trabajo. El feminismo francés también influyó de manera muy importante a finales de los años 80. El psicoanálisis se convirtió en algo muy importante también. Yo tuve una conversación de 5 horas recientemente el año pasado, con Slavoj Žižek. Algunos de ustedes conozcan el trabajo de Žižek. Él, de las 5 horas, él habló durante 4 horas sobre, creo, 4 horas y 59 minutos. Creo que a mí me dio 1 minuto para responder. Y el trabajo de Žižek se ha incorporado también un poco en parte de mi trabajo, pero en el trabajo también de muchas otras jóvenes estudiantes de doctorado que yo conozco que están comenzando a tratar de ingresar a la tradición de la pedagogía crítica. En la Escuela de Frankfurt de la Teoría Crítica también adquirió muchísima popularidad y sigue siendo muy acogida entre muchas personas que están escribiendo sobre pedagogía crítica: Adorno, Horkheimer, Habermas, Erich Fromm, etcétera. Entonces, creo que la pedagogía crítica, las pedagogías críticas son muy específicas al contexto, muy individuales, muy particulares para los educadores que la ejercen y que participan dentro de ella, tanto a nivel de la academia como por fuera de la academia, en los movimientos sociales y otros tipos de organizaciones. Obviamente tiene un aspecto metodológico, tiene un peso metodológico, es rápida, es variada. Yo creo que mi modesta contribución a eso ha sido el de traer a la pedagogía crítica a conversar con el análisis histórico, materialista. Obviamente es una realización que muchas personas de América Latina esto es obvio que ocurrió en América Latina con diversos grados de éxito en los años 80 en muchos países de América Latina. Todavía está por afianzarse seriamente en los Estados Unidos, y yo pienso ponerla a conversar con el humanismo marxista y el materialismo histórico. Ciertamente en investigación uno tiene que mirar la etnografía crítica también. Cuando se enseña un programa, cuando se habla de pedagogía crítica, no se puede hacer caso omiso a las contribuciones de los etnógrafos críticos que han hecho unos análisis muy profundos, unas descripciones muy profundas de las escuelas y de las comunidades, de los alumnos, de los padres y de los barrios. Estas etnografías
críticas se están produciendo año tras año. Principalmente en esto están trabajando grupos de investigadores en las universidades, pero no necesariamente. Una de las grandes etnografías críticas es la que, bueno, y yo no sé si el autor diría que es etnografía crítica, pero el trabajo de Paul Willis del aprendizaje al trabajo, que es una de las etnografías, uno de los hitos que se ha publicado en este campo, y se la presenta prácticamente como el modelo y la plantilla para la etnografía crítica. Entonces, las pedagogías críticas son un término sombrilla que significan todo tipo de cosas, y el problema es que si significa todo, como así parece, por ese congreso en donde la pedagogía crítica lo es todo, entonces tampoco es nada. Es como la teoría del poder de Foucault, está en todas partes y por lo tanto no está en ninguna parte. Y entonces hay un problema con el uso de la pedagogía crítica como una amplia categoría, porque se lanza a la red a coger de todo, pero los espacios o los huecos de la red son tan grandes que prácticamente no queda nada de sustancia en ella cuando se da una definición tan amplia de la pedagogía crítica. Entonces, la pedagogía crítica, creo yo, corre el peligro de convertirse en algo tan ecléctico que va a perder toda su coherencia y su foco como disciplina. Y cuando la gente viene a mi clase y hablan de la teoría crítica, yo enseño un curso de teoría crítica